Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta el hermano Stephen. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Me alegro. Gracias por estar. Nada. Bueno, hermano Stephen, ¿siempre has sido católico? Pues sí, yo crecí en una familia católica. Bueno, tengo una madre católica, padre protestante, y un gemelo y un hermano mayor. Y yo recibí la fe de mi madre. Y sí, como crecí en una... Yo recibí la fe, yo asistí a la misa cada domingo, pero era era una fe un poco superficial al principio. Yo no tomaba, yo tomaba en serio, mi madre me ayudaba, me ayudaba mucho a ver a mi madre rezar. Eso me ayudaba a ver que la fe era algo importante. Y me gusta como animar a los padres también, como no desanimarse con sus hijos, porque si tienes hijos y ellos te ven a rezar, eso ayuda, porque me ayudaba a mí. Y también pero yo empezaba a pensar más en la fe cuando yo llegué a la adolescencia. Eso es cuando yo empezaba a preguntar más. Sobre todo, yo empezaba a preguntarme qué era el sentido de mi vida cuando tenía más o menos 15, 16 años. Y era una pregunta muy persistente que me vino a la cabeza, como, ¿qué es el sentido de mi vida? Aunque yo era católico, como todavía no he entrado en esas preguntas todavía. Y un día yo estaba en YouTube, yo estaba viendo algunos vídeos, y de repente vi un video de un ateo que estaba intentando destruir la fe, intentando como demostrar que el cristianismo era falso. Y en ese momento yo me daba cuenta, yo no empezaba a formarme, si yo no empezaba a estudiar, yo iba a perder mi fe. Entonces yo tenía que hacer una decisión, porque si no voy a perder mi fe. Entonces en esa época, en adolescencia, yo empezaba a estudiar apologética. Y eso me hizo mucho bien al principio también, porque me ayudaba a formarme. De todo, yo veía que el cristianismo tenía argumentos muy fuertes. Y eso me ayudaba mucho a seguir en la fe. Creo que sobre todo el argumento de la historicidad de la resurrección de Jesús. Cuando yo empezaba a ver vídeos de cristianos que estudiaban apologética, me daba cuenta, wow, ¿por qué nadie me ha dicho antes que esas cosas existen, que esos argumentos existen para la fe? Y me asombraba. En este caminar, en este descubrir, ¿ibas solo o ibas acompañado? ¿Buscabas algún tipo de referencia? No sé, un director espiritual, un grupo, tu parroquia, algo. No, yo era solo al principio. Yo buscaba esas cosas solo. Y también eso me hizo sufrir también, porque cuando no tienes mucha formación intelectual y tú estás intentando meterse en la apologética, también tú sufres, porque a veces yo escuchaba cosas que yo no entendí cómo responder, no entendí cómo responder a algunos argumentos que estaban dando contra la fe. Y eso me hizo sufrir también. También me hizo volver un poco racionalista con la fe, pero la fe está basada en la credibilidad del testigo, no tanto si tú puedes entender el concepto o no. También tú puedes entender algunas cosas a un cierto nivel, pero yo volví un poco racionalista y eso también te hace daño a tu relación con Dios también. Pero no permites que el Espíritu Santo sopla en ti y tú puedes tener una relación más íntimo con Jesucristo. Es más como un concepto, una idea. Entonces yo tenía que superar eso. Y entonces yo estaba en eso y
También en esa misma época yo descubrí un libro que se llama Verdadera Vida en Dios. Y eso es la primera vez que yo tenía un contacto con Jesucristo, que era personal, que cambió mi vida leyendo ese libro. Ese libro me tocaba mucho, me cambió la vida. Cuando yo leí ese libro, es un libro de revelaciones que una mujer recibí de Jesucristo. Y también es sobre, ella estaba convirtiéndose. Ella no tenía como fe antes. Pero cuando yo estaba leyendo ese libro, me daba cuenta que el amor de Jesucristo tenían para mí. Y creo, sobre todo, el descubrimiento que he hecho en ese libro es que Jesucristo es una persona viva. Tú escuchas eso en domingos, en la Pascua, cuando que Jesucristo está resucitado, está vivo, pero esa realidad no estaba dentro de mí, no estaba en mi alma. Vale, no estaba interiorizado. No, eso. Pero es un concepto que me sorprendió. Por ejemplo, todo lo que digo, todo lo que hago, todo lo que pienso, activamente afecta a una persona que está vivo. Y cuando no estoy en comunión con Él, cuando no estoy buscando una relación con Él, Él me echa de menos, que es una persona viva. Y eso... Y también importa él, ¿cómo se dice? Le importa... A él le importa realmente lo que pase en tu vida. Sí, también. Y sí, entonces eso era una gracia muy grande que recibí leyendo ese libro y también me empujaba para seguir practicando la fe en la adolescencia. En la adolescencia. Yeah. 15, 16, 17... Entonces Sí. es un caminar solitario. Pues sí. A ver, solitario entre comillas porque Dios está con nosotros, pero solitario, Sí. o sea, sin ninguna, o sea, compartir la fe, nada. Yo compartí la fe con mi madre y con mi hermano. Pero no tenía, es verdad que no tenía como una comunidad, no tenía un grupo de jóvenes, no tenía un director espiritual. Era como... La fe no debe ser así, no debe ser algo privado, debe ser algo que está compartido. Pero en mi caso, eso es como crecí con la fe al principio. Vale, en la universidad es otro ambiente, hay de todo. ¿Era una universidad católica? Sí, era una universidad católica, pero no tenía una identidad católica muy fuerte. Vale. Como redució la fe a justicia social. Entonces, tampoco ahí no encontré un grupo. Encontré algunos amigos, pero no encontré un grupo que yo podía formarme. Pero una cosa también, es verdad que había como mucha inmoralidad también en la universidad. En la universidad yo como tenía amigos, yo tenía clases, actividades, yo podía fácilmente perderme. Pero una cosa que me ayudó mucho era rezar el rosario cada día, porque eso era mi ancla. Cada noche cuando yo empezaba a rezar el rosario, era como me ayudaba a recordar por qué estoy aquí en este mundo. ¿Y por qué? Para servir a Dios, ¿sí? Vale. Amar a Jesucristo. Vale. Entonces, la universidad, ¿hay algún atisbo de vocación o no? ¿Perdón? ¿Hay alguna señal, algún momento en el que digas, pues sí, yo creo que Dios me está llamando a algo más? Sí, yo recuerdo, cuando yo empezaba a escuchar los debates sobre la existencia de Dios, yo recuerdo, eso un poco antes, pero había un momento cuando yo estaba escuchando una persona que estaba defendiendo la existencia de Dios, yo estaba tan convencido de la existencia de Dios, yo estaba pensando, pues, wow, si Dios existe, yo tengo que dar mi vida a Él. Si es la realidad más grande que existe, ¿qué cosa más grande que ser su sacerdote? Eso es lo que pensaba. Y luego la vocación seguía creciendo en la medida que yo estaba fiel a la oración. Y yo me gusta compararlo con un amanecer, la vocación en mí. No era como un momento, pero era una realidad que yo llegué a ser más convencido. Vale. Y
yo recuerdo cuando yo llegué a la universidad, yo empezaba a ir a misa cada día, a hacer la confesión cada semana. El deseo de ser sacerdote empezaba a quemar en mí. Era un deseo muy grande, era tan grande que me sobrepasó. Yo quería ser sacerdote como ya. Era un deseo muy grande, pero yo tenía eso claro en mis años de universidad, que el Señor me estaba llamándome a ser sacerdote. Y yo estaba estudiando negocios internacionales en ese momento, pero yo no estaba como planeando seguir con eso después. Vale. O sea, ¿fue por coger algo o...? Ya, un poco, Sí. ya. Pero también, otra cosa también es que cuando haces una decisión así, como elegir una carrera, siempre tienes que ponerlo en las manos del Señor, que eso es lo que hizo. Y el Señor, tú eliges la carrera que quieres que yo haga. Y con negocio, yo sentí que tenía que ser negocios internacionales. Y con esa carrera yo tenía mucho tiempo para estar en la capilla y también me ayudaba a llegar a España. Y eso es donde descubrí mi vocación. A ver, despacio. Okay. Pues en mi tercer año de universidad, Vale. los estudiantes tienen opción a... Erasmus. No, intercambio. Vale. Y estudiar en otro país. Vale. Y yo elegí España porque eso es lo que tenía más sentido. Yo ya sabía un poco de español y eso es lo que tenía sentido para mí. Y entonces, ¿Pero por algo en especial o porque... ¿Por qué? porque ya sabía español un poco, ya he estudiado español. Vale. Mi madre nació en Madrid. Ah, vale. Y sí, entonces yo elegí eso y ¿cómo se dice? Se cuaja bien con Sí. la carrera que yo estaba haciendo. Y yo llegué a Alcalá de Henares. Vale. Y allí encontré un grupo de jóvenes que yo podía formarme. Y eso era una alegría muy grande. Era con Padre Fermín en la Catedral de San Pedro. Y yo recuerdo, yo crecí mucho espiritualmente. Aunque yo estaba fuera de mi país, era un tiempo muy bonito. Participábamos en retiros, convivencias. Padre Fermín era muy bien director espiritual. Había otros jóvenes que estaban apasionados por la fe. Alcalá de Henares hay mucha actividad, hay gente con Sí. fe allí. Y yo recuerdo, había un día que había una, ¿cómo se dice? A night fever. Sí, Sí, un sábado cuando hay adoración en la iglesia y los jóvenes salen para invitar a la gente a ir a la Vale. iglesia. Sí, Yo porque- estaba participando en eso con un grupo de jóvenes. Y en ese mismo evento conocí los siervos y también las siervas. Y hablando un poco con ellos, yo estaba hablando con ellos, yo dije a ellos que yo sentí llamado al sacerdocio y el Padre Félix me invitó a asistir a ejercicios espirituales Vale. con otros jóvenes. Y luego, después de una semana, yo asistí a esos ejercicios y creo que esos ejercicios eran una experiencia espiritual más fuerte que he tenido. Yo recuerdo las meditaciones que yo estaba escuchando, los gracias que estaba recibiendo, me sobrepasaba completamente. Pero en ese momento no recibí la vocación, porque yo no estaba abierto. Yo no estaba abierto que los siervos del hogar de la madre puede ser mi vocación, aunque yo pensaba que estaba abierto. Y por eso siempre digo que es importante tener un director espiritual y contar todo. Sí. Pero yo tenía mucho miedo, como siervos, una comunidad, estaba en otro país, yo tenía, yo tenía miedo que eso puede ser mi vocación. Entonces yo acepté como una experiencia bonita ese retiro, pero yo no lo pensaba más en eso. Ya. Era como ahí. Hasta aquí Yeah. llego y no me pidáis Yeah, más. yeah. Vale. Pero luego había un hermano allí que ofreció a ser su director espiritual, mi director espiritual. Vale. Y yo seguí contacto con él y él me ayudó a ver que yo no estaba abierto a lo que la voluntad de Dios era para mí. Es ¿por qué no vienes a España para discernir? Y cuando me pregunté eso, me daba cuenta que todas mis razones eran puramente humanos.
como miedos, como no parece como razonable. En este periodo de la universidad, Yeah. que ya va en Alcalá, no sé, conociendo un poco más lo que es vivir la fe en comunidad, vivir en un grupo de referencia, ofrece su fe a otro tipo de colectivos, a otro tipo de gente, hace voluntariado en algún sitio. Pues hace trabajos como Sí, voluntarios. como de sociales. Pues en ese momento yo no estaba metido en eso. Yo, después de esa experiencia en Alcalá, yo volví a los Estados Unidos y por todo el año de universidad, el pensamiento de ser siervo estaba constantemente en mi corazón y en mi cabeza. Vale. Que volvió constantemente, cada día empezaba a pensar en los siervos. Y de repente me daba cuenta que después de la universidad yo tenía que volver a discernir con ellos y probablemente tenía que ser mi vocación. Y durante todo ese tiempo yo seguí fiel a la oración. Vale. Y entonces yo hice el paso a venir a España. Y aunque es algo curioso porque aunque no tenía nada planeado por si eso no fuera mi vocación, yo no entré en los siervos. ¿Por qué? Porque eso me asombra, yo mismo me asombro también cuando miro atrás. Pero ¿cómo es posible que eso es lo que eso estaba en tu corazón, en tu cabeza todo el tiempo? Es por miedo, el miedo puede... Atenazarte. Sí. Paralizarte. Sí, mucho. Y también como en ese momento yo creo que siempre tenía buena voluntad. Yo no estaba conscientemente rechazando la voluntad de Dios. Pero el miedo estaba apagando el fuego. El miedo estaba como, las cosas parecen, cuando tienes mucho miedo, las cosas parecen, los obstáculos... Más grandes de lo que son realmente. Yeah, eso. Entonces, yo volví, era una experiencia bonita con los siervos en España, pero no entré como candidato. Y luego volví a los Estados Unidos con nada. Yo no tenía nada planeado, no tenía trabajo, nada. Pero todavía yo sentí la llamada a ser siervo en todo ese tiempo. Entonces yo estaba muy confundido y no tenía directores. Eso es otra cosa también. Que yo tenía... ¿Por qué en ese momento no busco? Eso es, ¿por qué no buscaste un director espiritual? Eso es cosa... Yo tenía un buen director espiritual en España, pero yo no lo escuché. No hice caso como debía. Vale. Entonces yo empezaba a preguntar muchos directores espirituales diferentes. Eso no hay que hacerlo. No, tampoco. No. Como confiar en tu director espiritual, eso es lo que diría. Y entonces yo estaba ahí, yo sentí llamar a ser siervo, pero yo estaba en los Estados Unidos y yo sentí muy confundido. Entonces yo empezaba a buscar como consejos y también no sabía lo que debía hacer. Yo estaba en ¿cómo se dice? Yo diría un desierto existencial. Sí. Porque, una cuerda floja. Yeah. Eso. Pero yo empezaba a rezar cada día a la Virgen, a nuestra Madre. Madre, por favor, muéstrame donde tú quieres que yo sea. Yo creo que el Señor tenía misericordia de mí, aunque estaba llamándome a ser siervo. Creo que tenía misericordia de mí, que tenía una cabeza dura y tenía mucha paciencia. Y me condujo a una casa de residencia, o una casa de ancianos. Vale, una residencia de ancianos. Que las misioneras de caridad estaba ahí ayudando. Y yo estaba allí como un voluntario por un año. Yo estaba allí, los voluntarios tienen un lugar para vivir, también los residentes y también las hermanas. Vale. Y era una experiencia muy bonita, es una gracia muy grande trabajar con las misioneras de caridad. Yo tenía como misa cada día, había adoración cada día, tuvimos que rezar el rosario, pudimos rezar el rosario cada día, pero sobre todo y también era una experiencia que, sabes, trabajando con gente discapacitada, era una gracia muy grande. Tú estás allí, tú estás sirviendo, pero en realidad ellos están sirviendo a ti.
Porque cuando que ellos te dejan que tú sirvas. Por muchas veces yo noto eso en mí mismo también. Es cuando en el mundo donde vivimos, si alguien como ofrece ayuda, queremos ser autosuficientes y rechazar ayuda. No, yo puedo hacerlo, no, está bien, no, gracias. Pero ellos quieren que tú sirvas. Y eso es una alegría muy grande, porque creo que en el corazón de cada humano hay ese deseo natural que como servir. Y sí. Vale, en el momento en el que estabas en la residencia de ancianos, ¿apareció en tu mente ser siervo? Well, sí, es otra cosa. Cada día también lo seguía. Por otro año seguía constantemente el pensamiento de ser siervo. Pero yo estaba no volvía a España en ese momento. Yo estaba todavía confundido. Yo estaba pensando, pues he acabado de estar en España hace algunos meses, ¿por qué vuelvo? Entonces yo seguía ahí, yo pensaba que Dios me llamaba a ser siervo, pero no era el momento. Vale. Eso es lo que llegué, mi propia razón y sin director espiritual. Y eso cuando no haces la voluntad de Dios, tú sufres. Quizá una persona que no tiene fe no puede entender eso, pero la vocación viene de Dios. Eso no vino de mí. El pensamiento de ser siervo absolutamente no vino de mí. Hermano Stephen, ¿cuándo empieza realmente el camino con los siervos? Pues después de estar un año con las misioneras de caridad, yo vi el lugar estaba ofreciendo una Semana Santa en Jacksonville. Y yo asistí a esa Semana Santa para estar en contacto con ellos y como hablar con ellos, buscar dirección desde uno de los sacerdotes suyos. Y después de esa Semana Santa me daba cuenta que yo tenía que volver otra vez a España. Entonces eso es lo que hizo. Después yo salí de la residencia de ancianos, que se llama Gift of Peace. Está en Washington, D.C., si alguien quiere visitar ahí. Es un sitio buenísimo. Estoy muy agradecido a las hermanas también. Era un ejemplo muy bueno para mí. Estoy muy agradecido. Y volví a España para discernir otra vez. Y cuando llegué, yo pensé, eso era después de 2 años de experimentar la llamada. Y yo empezaba a pasar, la misma cosa empezaba a pasar en mí. Yo empezaba a sentir miedo, el demonio me empezaba a atacar. También creo que es importante darse cuenta que el demonio ataca la memoria. Bueno, la memoria es una de las potencias del alma, pero el demonio puede hacerte olvidar de las gracias que has recibido. Entonces yo empezaba y también cuando estás en desolación, tú necesitas un director espiritual. Y también empiezas a razonar humanamente cuando estás en desolación. No razones desde la fe. Y yo empezaba a pasar lo mismo, pero me daba cuenta que si yo he experimentado esa llamada por 2 años, eso no va a desaparecer. Eso tiene que venir de Dios. Eso viene de Dios. Entonces, entré como candidato esa vez. Yo tenía mucho miedo, yo sentí que estaba como si fuera haciendo un salto muy grande. Un salto mortal. Un salto al vacío. Sí, pero yo sabía que el Señor me llamó y yo tenía que responder a Él. Entonces, y después, entré como candidato y el demonio, yo recuerdo también que el demonio me empezaba a atacar muy fuertemente después de 2 semanas que entré como candidato. Como de repente yo sentí que en la película de la Pasión de Mel Gibson, me hizo pensar en eso también, porque cuando Jesús está sufriendo en la huerta, el demonio, ¿qué dice a Jesucristo? Dice que tú no puedes hacerlo, es demasiado pesado.
eso como susurrando esas cosas. Yo experimenté algo parecido después de entrar como candidato, que no podía seguir, que no podía, eso es demasiado peso, no puedes dejar tu familia, tu país, todo lo que conoces, tu vida anterior. Eso es como demasiado. Atrás, demasiado, no puedes hacerlo. Yo experimentar eso y considerar quizá como dejando los siervos. Entonces, en medio de esta desolación, yo uno de los sábados llegué a Garramandal y también yo pedí a la Virgen a quitar la vocación. Yo tengo vergüenza de decirlo, pero lo dije, porque yo sentí esa... O sea, ¿era un peso tan grande yo sentí que querías que te lo quitara? Yo pedí a la Virgen eso al principio. Y ¿cómo se dice? Me arrepiento mucho de eso. Pero eso es lo que hice. Y era un acto de como egoísmo, también de cobardía también. Pero después de eso, algunos días después, los hermanos estaban organizando una peregrinación a Fátima. Y solo había una plaza en la coche y mi superior me mandó allí a la peregrinación. Yo fui a Fátima y también en Fátima, allí, eso justo antes que yo iba a volver a los Estados Unidos, esa peregrinación también. Era todo providencial. Y yo recuerdo estando allí en Fátima, yo estaba asistiendo a la última misa y yo experimenté la presencia de la Virgen y también yo... cuando el sacerdote estaba predicando allí, él dijo que lo que la Virgen dijo en Fátima no era solo para los pastorcitos. También ella está diciendo su mensaje a cada persona que está en esa tierra. ¿Y qué dijo la Virgen? Que hay muchas almas que van al infierno porque no hay nadie que rezar y sacrificar por ellos. Yo en ese momento yo experimenté que la Virgen me estaba diciendo, pues quizá tienes que pasar por un poco de oscuridad, un poco de sufrimiento, pero tú tienes que darse cuenta que la salvación de almas depende de ti, depende de tu vocación. Y en ese momento yo recibí la fuerza seguir adelante y con la vocación. Y volví a los Estados Unidos y yo arreglaba mis papeles y luego volví a España. Sí, volví a España para seguir como candidato. Soy una joven de 26 años, ojalá, que está aquí totalmente desolada, desesperanzada. Es como una búsqueda de Dios, pero no lo estoy haciendo bien. ¿Qué me diría? Pues... ¿Qué tengo que hacer? Pues primero, rezar el rosario cada día. Vale. Y luego ir a misa cada día, a confesarte y no pierdas la esperanza. Y una cosa de que nuestra madre dijo en Fátima era que mi corazón inmaculado es tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Entonces, si tú tienes una devoción al Inmaculado Corazón de María, ella te va a ayudarte, como ella me ayudó a mí. Si ella me ayudó a mí a llegar a ese sitio, también ella puede ayudarte a ti. Hermano Stephen, hemos terminado. Okay. Es que me he quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Nada. Gracias. Encantado. Amigos, pues sin Dios no hay camino. Sin Dios solo hay desolación. Con Dios hay felicidad plena. Así que, ¿qué? ¿Todavía lo estás pensando? No lo pienses más, ya sabes. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias.